hoy vamos a ver rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, este segundo triunfo, esta segunda victoria, que también es producida por el triunfo de Cristo, y es la victoria sobre las barreras humanas. Repítala. La victoria sobre las barreras humanas. Amén. Conviene más saber de lo que dice Dios en su palabra que lo último que salió en las redes sociales. Amén. ¿Verdad que sí? Es más importante escuchar lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de su revelación que lo último que diga el presidente de este país en el despacho oval. Porque lo que digan cualquier otra boca de este mundo perecerá, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios sirve, lo que Dios dice, lo que Dios expresa, te va a servir hoy, te va a servir mañana, te va a servir de aquí a 20 años. Mientras lo que dice el presidente va a durar lo que dura su presidencia. Y lo que dicen las redes sociales no va a terminar el día, porque va a salir otra cosa nueva que la va a opacar. Cuando ponemos los ojos, el corazón en lo que Dios dice, estamos sembrando para la posteridad. ¿Quién dice amén? El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces presta atención a todo lo que Dios está diciendo. Y cuando llegues a casa, por favor, léete el pasaje que predicamos aquí. Confirma lo que estamos diciendo. Hoy vamos a leer en Hechos capítulo 10 una historia fascinante. Una historia fascinante. Porque esa historia representa el triunfo sobre las barreras humanas. Y usted dirá, pastor, eso no es importante. Las barreras humanas no son tan grandes. Háblame de cosas más emocionantes como vencer al diablo, al enemigo, esas cosas. Y yo le voy a demostrar hoy que sí son tan importantes, tan vitales, que si las logramos vencer, estaríamos derrotando a Satanás y limpiándonos la suela de los zapatos con él. Lo voy a demostrar hoy si el Señor me ayuda. En Hechos capítulo 10, quiero que busquen conmigo allí en el versículo 26, por favor. Hechos capítulo 10. Esta es una historia fascinante porque es la historia que representa y encarna esta victoria sobre las barreras humanas. Y allí en el versículo 26, la vamos a leer, aunque usted no entienda mucho, yo le voy a dar contexto rápido. En el versículo 26 dice, vamos a leer del 25, vamos a leer del 24. Vaya. Cuando al otro día entraron en Cesarea, Hechos 10, 24. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, después de Juan, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 10. Los capítulos son los números grandes y versículos los números pequeños. Versículo 10, versículo 24 del capítulo 10. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, un hombre llamado Cornelio, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué cosa? Hombre. En otras palabras, no es a mí a quien tienes que adorar. Y dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis, presta atención, esta frase es clave, presta atención. Vosotros sabéis, le dice Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un ¿qué? ¿A un qué? A un extranjero. Era abominable para los judíos juntarse o acercarse a un extranjero. Oigan, dice, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que me pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y usted dirá, ¿por qué esta historia es fascinante? ¿Por qué es fascinante esta historia?
Bueno, porque aquí en esta historia se rompe un muro que tenía siglos levantado entre dos grandes grupos de personas: los judíos y los no judíos, el resto de la humanidad. ¿Cuántos están viendo? Durante siglos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, los judíos, los términos que podemos intercambiar en esta mañana, estaban completamente seguros, completamente convencidos que Dios lo quería a ellos, los amaba a ellos, solo a ellos y nadie más. ¿Cuántos están viendo? Cuando Dios hizo un pacto con ellos hace muchos años, hace 3.400 años aproximadamente, en un monte de la península del Sinaí, Dios le dijo: ustedes van a ser mi especial posesión sobre todos los pueblos de la tierra. Y ellos entendieron que era que Dios tenía por ellos un amor superior al de los demás. Y ellos se sintieron sumamente orgullosos, sumamente privilegiados con eso, y empezaron con el tiempo a creerse mejores. Oh, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes no. ¿Cuánto me están viendo? Y en la psicología hebrea se construyó muy fuertemente la idea de nosotros, ¿no? Y los otros. ¿Sí o no? Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo favorito, lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Y la humanidad que no tiene pacto, que no tiene luz de Dios, que no tiene promesas, que no tiene nada, son los perros. De hecho, la palabra perro la usaban los judíos para referirse a los gentiles. Nosotros que no tenemos la sangre de Abraham en nuestras venas, que no tenemos ninguna derivación étnica o racial a ninguna de las 12 tribus de Israel, éramos perros para ellos. ¿Sí? Y viene Jesucristo. Bendito el día que los pies de Jesús caminaron sobre la tierra. Y el Señor Jesucristo empieza a hacer cosas raras. Tan raras que hasta el día de hoy han provocado un celo intolerable en la mentalidad judía tradicional. De hecho, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento dice que como castigo y disciplina de Dios con aquel pueblo que, a pesar de haber sido llamado por Dios primero que los demás pueblos, desobedeció al Señor, hay un profeta que dice: os provocaré a celos con un pueblo que no era mi pueblo. Dios hace esto cuando Cristo viene. Cristo empieza a abrir el brazo para coger personas que no eran netamente, técnicamente, literalmente del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay una mujer de la región de Tiro de Sidón que tiene una hija endemoniada, una inmunda, una gentil, una perra gentil. En la psicología judía era así. Esta mujer viene rogándole al Señor que le salve a su hija, y el Señor durante un tiempito se hace el duro porque quiere sacar algo a la luz, quiere mostrar algo ante sus seguidores judíos. Y él le dice a la muchacha: el pan de los hijos no se lo doy a los ¿qué? ¿Recuerdan lo que le dije? A los perritos. Es decir, tú no eres del pueblo de Israel, así que mi pan no es para ti, mi poder, mis bendiciones, mi milagro no es para ti. Y la mujer, una gentil que sabe que no tiene, ¿qué va a decirle? Le dice: sí, es cierto, pero en cualquier casa de esta región los perritos comen de lo que se cae de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Y le sanó la hija ese día. Y los discípulos lo notaron. ¿Cuántos dicen amén? Y está diciendo el Señor: el pan que trae el Mesías, el pan que trae el Salvador del mundo, también es para los que no son de los que se sientan a la mesa. Pero más adelante él cuenta la parábola de la mesa, del banquete, y pone esta ilustración: un hombre hizo un gran banquete, invitó a todos sus amigos, y ninguno vino.
Los amigos eran el pueblo de Israel. Y dice que el mayordomo del Señor, nadie vino. ¿Cómo que no vinieron? ¿Qué dijeron? Escuchen, hermanos, escuchen. Porque eso a veces lo decimos para excusarnos de no venir el domingo. Uno le dijo, no está en la Biblia. Digo, lo siento, me llegó una visita y no puedo ir. Hermano Fernández, ¿por qué no vino el domingo? Ah, llegó mi primo de Honduras. Y no. En vez de decir, primo, vamos a la iglesia, te llevo conmigo, allí vamos a orar por la familia. No, me llevo, no puedo. Otro le dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Oye, pero si un banquete es una fiesta, te acabo de casar, fiesta, eso es natural. No puedo ir, me acabo de casar. Y así uno, ya se estaba narrado por Cristo. Tú eres Cristo, tú eres mío. Ninguno fue. Y dice que el Señor dijo, sí, pues ven por los caminos y recoge a todos los que no fueron invitados. A los mendigos, a los paralíticos. Recoge a los cojos, recoge a todo el mundo y tráemelos. Y dice, y eso me encanta. Es una frase de las que me toca. Y que se llene mi casa. Amén. En otras palabras, este pueblo no me recibe. Pues yo lo voy a provocar a hacerlo con un pueblo que no era mi pueblo, pero ahora yo los voy a traer. Y ellos son los que se van a entrar a mi mesa y el banquete se lo van a comer ellos. Amén. Gloria a Dios. De esa forma y de muchas otras formas, Cristo representó esa apertura, esa gran apertura hacia el resto del mundo. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Esa fue una de las causas que provocó un celo tan grande en la comunidad judía, que les llevó a despreciar a los primeros predicadores y a perseguir a los cristianos. Porque ellos no podían tolerar, no podían soportar que hubiera gente diciendo que el Mesías, el gran rey prometido por el Señor para su pueblo y solo para ellos, ahora también era para todo el mundo. ¡Wow! Es cuando decimos, mi iglesia es mía y de nadie más. Mi pastor es mío y de nadie más. Somos the best. Cuando tú ves espíritu en una congregación, tú dices, oh, Dios mío. Así pasó, esta es la psicología detrás. Entonces, ocurre esta historia. Porque a pesar de que los discípulos oyeron a Jesús decir eso, vieron a Jesús hacer todo eso, Jesús visitó las aldeas de los samaritanos, que eran considerados por los judíos como verdaderos miembros del pacto. Vieron a Jesús hacer milagros en la aldea samaritana, acoger, hablar con personas y hacer cosas tan maravillosas con gente que no era judía. A ellos no les entró, eso no les entró. Años después, está el gran apóstol Pedro en casa de un hermano, estaba visitando las regiones y él tiene una visión. Y en la visión él ve unos animales y Dios le dice, animales de todo tipo. Pedro mata y come, y él dijo, no, yo no me atrevo a hacerlo porque yo soy del pueblo de Dios, yo soy un judío, hebreo de hebreos. Yo nada común ni inmundo puedo tocar. Y el Señor le dijo, a lo que yo santifiqué, Pedro, tú no lo puedes llamar inmundo ni común. Entonces Pedro entiende que Dios le está diciendo algo. Y este es Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo. Porque quiero corregir esta idea falsa. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que se tiene una buena doctrina, necesariamente. ¿Ustedes están oyendo? Amén. La llenura del Espíritu es una experiencia que da frutos morales y espirituales, amén, pero todavía la cabeza tiene que renovarse. Amén. ¿Sí o no? Amén. Hay que crecer en el entendimiento, no solo en las otras dimensiones de la vida humana. Amén. Este es el gran apóstol Pedro que predicó en Pentecostés y se convirtieron 2000 personas. Este es el gran apóstol Pedro que predicó en el pórtico de Salomón y se convirtieron como 1000 más. Este es un gran hombre de Dios, pero la cabeza necesitaba un pequeño ajustico ahí, como dice Maldo. Y entonces llega el otro día a casa de Cornelio, porque el Señor fue que le dijo, el Señor, hermano. Y así introduce su predicación. Una forma en que yo nunca introduciría jamás una predicación así. Miren cómo introdujo su mensaje. Ustedes deben saber que para nosotros los judíos es una cosa abominable
tú vas a comenzar? Usemos. Imagínense que el padre diga, hermanos, deben de saber que este es el último lugar en la tierra que yo quiero estar. Ahí mismo ustedes dicen, pues bueno, pastor, lo vamos a ayudar. Bueno. Pero introduce así. Y miren la palabrita que usa Pedro. Hermano, miren. Abominable. Pedro, ni siquiera el Pedro lleno del Espíritu Santo, de gran apóstol, Pedro, hubiese ido jamás por su propia cuenta a una casa de una persona no judía. Él no hubiera ido. Porque es abominable, dice Pedro. Abominamos. Dice, entrar en una casa y dice, ni acercarnos, hermanos. ¿Sabes lo que es? Una persona que tú te das cuenta que no se quiere acercar a ti. Que te tiene como algo abominable. Y cuando Cornelio abrió los ojos y dijo, ay, santo, dice, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre se llame inmundo ni común. A ningún hombre. Ese día, hermano, se cayó. El muro se cayó. Porque este es por primera vez un judío lleno del Espíritu Santo, enviado por el Señor, que entiende, que reconoce, que comprende que en este nuevo momento del Señor Jesucristo se cayeron, ¿qué? ¿Qué se cayeron, hermano? Las barreras. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén aquí? Amén. Este fascinante momento que usted lo lee y no le ve hasta que no entiende todo lo que le rodea, es lo que permitió este cruce, este muro roto aquí, es lo que permitió que en 5 décadas o 6 décadas andaba el creyente por todo el Imperio Romano. Había cristianos en España. ¿Cuánto me están viendo? Hace poco leí la noticia sorprendente que encontraron una pequeña oración dentro de un rodillito pequeño de plata hecha a Jesucristo en una región de Europa que jamás se creía que el Evangelio llegara allí tan temprano. Hermano, yo me caí para atrás. Yo sigo todas estas noticias. Porque los historiadores tienen en tal año llegó el Evangelio a tal lugar, en tal lugar. Hermanos, en una época muy temprana del primer milenio, encontraron una oración esculpida en un pequeño rodillo de plata hecha a Jesucristo, en una región que se creía que para esa época el Evangelio no había llegado. Hermano, eso fue pólvora. El Evangelio brincó por encima de todas las barreras raciales, culturales, étnicas, geográficas, sociales, económicas y dígame otras, no sé cuál más mencionar aquí. Religioso. Sí, y religiosas, culturales. Gracias a esto este día, el día que un apóstol entendió que en el universo ocurrió un switch, un cambio, cuando el bendito Hijo de Dios pisó la tierra. Amén. Cuando Cristo puso su pie en la tierra, comenzó el nuevo capítulo en el universo. De Dios está diciéndole, ustedes me entendieron mal. Cuando yo llamé a Israel, a mí no fue porque yo solo quería a Israel. Yo siempre he querido un pueblo de todas las naciones. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se le olvidó eso al pueblo de Israel? Y ahora Cristo abre esa puerta grandísima y resulta que los otros, nosotros, los excluidos, los ignorados, los abominables, podemos sentarnos al banquete del reino de Dios. Gloria a Dios. Y le tomó meses, quizás más de un año o dos, a Pedro entenderlo, incluso después del derramamiento del Pentecostés. Sin embargo, hoy, 2000 años después, ¿qué descubrimos? Que la iglesia, parcialmente, no totalmente, ha sido atrapada de nuevo en barreras.
Y vivimos en un mundo y en una sociedad donde estamos nosotros y luego están los otros. ¿Sí o no? Y quizás no lo queramos reconocer, pero tenemos la misma psicología. Nosotros y los otros. Y de pronto te encuentras congregaciones que tienen esa misma mentalidad. Congregaciones, hermano. El único pueblo de la tierra en el cual todas las barreras han sido derribadas. Aleluya, gloria a Dios. La única comunidad de la que se dice que en Cristo Jesús no hay judío ni griego. Siervo ni libre, bárbaro ni escita, varón ni mujer, sino que Cristo es el todo en todo. De la única formación humana que ha dicho tal cosa, Aleluya. hoy se ve atrapada en lo mismo. Y tú vas a lugares donde, oh no, eso es iglesias afroamericanas. Oh no, iglesias latinas o hispanas. Oh no, iglesias americanas. Siglo XXI. La visión de Dios es esa. El triunfo más importante después de la corriente del mundo que tuvo el cristianismo al principio fue el triunfo sobre las barreras. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados de muros, aunque no nos demos cuenta. ¿Entienden? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, un santo varón de Dios, pero en su mente ese asunto no había sido resuelto todavía. Y Dios tuvo que darle una visión y hablarle a su oreja, diciéndole: a ningún hombre se te ocurra jamás llamarlo inmundo. Eso nos pasa a todos nosotros cuando miramos a los que vienen del Medio Oriente, los musulmanes. Supe por un amigo cristiano que vive en España que eso ocurre en España con los gitanos. Ahora mismo hay un avivamiento, me contó, en lo que es la microcultura de los gitanos en España, y del otro lado hay reticencia en vincularse con los gitanos. ¿Cuánto me están oyendo? Pero si vas a la India, te encuentras con ¿qué? Con el sistema de castas. Y en el pozo de ese sistema de castas, los intocables. Donde quiera que mires, te vas a encontrar ¿qué cosa? Barreras, muros de división. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están oyendo? Vas a cualquier ciudad de nuestros países y la gente dirá: no, aquí en el centro vive la gente de plata. En la periferia, la gente sin plata. ¿Es la mentira? Y ahora aparece el Señor Jesucristo y dice: no. En Juan capítulo 10, versículo 16 dice Cristo: tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Un solo qué? ¿Y un solo qué? Pastor. Que no soy yo. Un solo pastor del rebaño es Cristo. ¿Cuánto dicen? Pero están tan sembradas esas barreras en la cabeza de que decimos con ellas que hoy cuesta trabajo tener la visión de Cristo. De que lo único que vale la pena construir en este mundo es eso, bajo Cristo. Un solo pueblo, un solo rebaño, una sola comunidad de gente que, aunque hablen 300 idiomas diferentes, coman diferente, se vistan diferente, si son de Cristo, son el único pueblo que Dios tiene en este mundo. ¿Cuánto me están viendo? ¿Cuánto me están viendo? Y a veces a las iglesias nos cuesta trabajo caminar así, porque seguimos con el lenguaje nosotros y los otros. ¿Sí o no? Solo los voy a llevar a un corto pasaje en Efesios, donde todo esto que he dicho está resumido en 3 versículos. Pueden abrir en Efesios
capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 12. Pablo es el que escribe esta carta. Y el Espíritu Santo está usando a Pablo para decir cosas muy importantes. Y miren lo que empieza a decirle a los que no eran del pueblo de Israel antes de conocer a Cristo. Miren lo que le dice. En aquel tiempo, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Estabais como? Sí, Cristo. Antes. Sin Cristo. ¿Qué más? Alejados. ¿De qué? Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué? Ajenos. A los pactos de la promesa. ¿Sin qué? Sin esperanza. Y sin Dios. Sin Dios en el mundo. En un texto, miren todo lo que dice Pablo, bajo lo que vivía el mundo, sin que no era de Israel, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos y sin esperanza y sin Dios, sin, alejados, ajenos. Es decir, muchachos, antes que viniera el Mesías, ustedes estaban completamente fuera de todo esto. En aquel tiempo, ¿no? Miren lo que dice ahora. Pero ahora, En Cristo Jesús. ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre. Repita eso. La sangre. Repítalo. La sangre. La sangre de Cristo. Por Aleluya. eso los cristianos hablamos tanto de la sangre de Cristo. Porque fue su sangre derramada en la cruz la que nos atrajo. Porque la derramó por todos. ¿Están conmigo? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra ¿qué? Paz. Él es nuestra ¿qué? Paz. Que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Derribando ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Aboliendo ¿qué? En su carne. Las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué destruyó Para crear. ese muro? ¿Para qué abolió esa ley? ¿Para qué? Para crear. Para crear en sí mismo de los dos, ¿cuántos? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De dos crear uno, siendo la paz. Y mediante la cruz, sigue en la cruz, no ha salido del poder de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? Cuerpo. Matando en él Las enemistades. ¿las qué? Las Enemistades. enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tres cosas. Un solo pueblo. Está ahí. Estoy repitiendo lo que está ahí. Un solo hombre y un solo cuerpo. Este es el triunfo sobre las barreras humanas. El pueblo de Cristo ha triunfado sobre eso ya. Y gracias a eso, el Evangelio ha llegado a los confines de la tierra. Y Dios tiene un pueblo que habla más de 2000 lenguas, 2000. Yo leí hace poco que el Nuevo Testamento ha sido traducido a cantidad salvaje de dialectos y idiomas en este mundo. Dios tiene gente en todos lados, gracias a que esta barrera se cayó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que si la volvemos a levantar, si después de todo lo que hizo Cristo, volvemos a levantar esto, podemos llamarnos como queramos. La gente se pone el nombre que quiere. Usted pasa por ahí y ve iglesia y cruce por todos lados. Pero eso no significa nada. Cualquiera puede escribir algo en un muro. No sé si me hago entender. Pero quien levanta barreras después que Cristo las derribó, no es del pueblo de Cristo, ni representa el reino de Cristo, ni está sirviendo. Uno de los triunfos más grandes de la historia del Evangelio en el mundo es esto. ¿Cuántos estamos viendo? Y nosotros, que queremos ser instrumentos de Dios en la tierra, esto es lo que tenemos que hacer. Seguir
triunfando sobre las barreras. ¿Me están oyendo? Amén. ¿Me están oyendo? Amén. En esta congregación somos un solo pueblo, somos un solo hombre y somos un solo ¿qué? ¿Qué? Aunque hablemos 300 idiomas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí, entre los hermanos, no hay nosotros ni los otros. Aquí está Cristo y aquí están mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el plan de la eternidad. El sueño de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. El programa de Cristo es que haya un solo rebaño. ¿Sí o no? Y la obra del Espíritu Santo es mantener la unidad del Espíritu. ¿Saben lo que dice 1 Corintios capítulo 12? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo Espíritu. Yo no sé qué espíritu han bebido los que no se creen mis hermanos o se creen mejor que yo. No sé qué espíritu vivieron, porque si bebieron el mismo Espíritu Santo, eres mi hermano, Amén. igual que yo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este triunfo hay que preservar. Porque si nos atrapan todas estas barreras de nuevo, Dios va a tener que levantar hijos a Abraham de las piedras, porque estas no van a servir. ¿Quién me está? Amén. Para nosotros es vital que esos muros sigan abajo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es aquí y solo aquí cuando haríamos lo contrario a lo que hizo Nehemías. ¿Entendiste? Él levantó un muro y nosotros lo tomamos. Amén. Y nunca debemos mirar a nadie más que viene y se cobija bajo el Evangelio con otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya, esa era mi predicación. Espero no haber ofendido a nadie. No haber herido a nadie. Mi propósito era mostrar cómo, gracias a esta barrera vencida, es que el reino de Dios ha triunfado en la historia. ¿Cuántos dicen amén?